Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Hoy conversando con el doctor José Vicente Haro, abogado con especialización en Derecho Constitucional, y dejamos pendiente el tema de la injerencia o no de organismos internacionales frente a la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Podría ser considerado un acto de injerencia indebida en los asuntos internos de Venezuela a la hora que se produzca algún pronunciamiento, como por ejemplo bien lo ha hecho el secretario general de la OEA, el doctor Almagro? Fíjese, un acto de injerencia en materia internacional es cuando un Estado o una organización, sin tener competencia para ello, sin tener la legitimidad para ello, interviene en los asuntos internos de otros Estados. Por ejemplo, cuando sale de repente una declaración como las que veíamos anteriormente en el caso de Colombia, del expresidente Álvaro Uribe. Él reiteradamente hacía referencias a las situaciones del Estado venezolano, y Álvaro Uribe, en ese momento presidente de Colombia, no estaba legitimado, vamos a decir, desde el punto de vista político constitucional, para intervenir en lo que es los actos internos o la situación interna de Venezuela. Y en ese sentido podría haber tenido alguna razón el gobierno venezolano cuando de alguna manera cuestionaba esas posiciones de Álvaro Uribe. Pero, por ejemplo, cuando Nicolás Maduro dice que lo que pasó en Brasil es un golpe de Estado, ¿eso no es un acto de injerencia indebida en los asuntos internos de Brasil? Eso también es un acto de injerencia, eso también es un acto de injerencia. Es decir, cuando un Estado sin legitimidad para ello, sin competencia para ello, hace esos actos, declaraciones o intervenciones que de alguna manera tratan de influir en la comunidad internacional y en la política interna de un país. Pero cuando estamos hablando de órganos internacionales, dentro de los cuales Venezuela es miembro, como es la OEA, órganos internacionales de los cuales Venezuela es miembro, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órganos internacionales de los cuales Venezuela es miembro, como es la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, estamos hablando de órganos que sí tienen legitimidad, sí tienen competencia y sí tienen atribuciones para hacer declaraciones contra Venezuela o como sobre pasó, Venezuela. por ejemplo, como el caso, cuando la OEA se pronunció en torno al caso de Zelaya, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Así, cuando se pronunció en el caso de Zelaya, o todas las veces que se ha pronunciado en el caso, por ejemplo, de Perú, cuando Alberto Fujimori, la OEA tuvo una actuación bastante protagónica e importante en lo que fue la situación de Fujimori y luego en el restablecimiento de la democracia en Fujimori, porque incluso se llegó a separar a Perú de lo que era el sistema interamericano, el sistema de la OEA, mientras estaba ese régimen autocrático de Alberto Fujimori. Bueno, en esos casos, allí sí hay una legitimidad de esos órganos internacionales. Hablamos de la Organización de Estados Americanos, del secretario general de la OEA, hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando esos órganos tienen legitimidad, tienen competencia y además Venezuela es parte, es miembro de esos órganos sí pueden dar declaraciones, emitir pronunciamientos e incluso acordar medidas de acuerdo a sus estatutos, a la Carta Democrática o a cualquier Convención Americana de Derechos Humanos, cualquier documento internacional que Venezuela haya suscrito. Precisamente por eso Venezuela es parte de la comunidad internacional. Precisamente por eso Venezuela ha suscrito y ratificado tratados internacionales que le da competencia a la OEA, le da competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de manera que aquí hay una especie de doble discurso por parte de Delcy Rodríguez, o quizás un mal entendimiento de lo que son las relaciones internacionales. Es lógico que ella de repente intervenga en algunos casos donde un mandatario de otro país interviene en asuntos internos venezolanos, pero no es lógico y no es legítimo y no le corresponde hacer esos ataques que ha hecho, por ejemplo, contra el secretario general de la OEA, que tiene legitimidad y competencia para hacer pronunciamientos, para analizar si y se que aplica llegó o a no. ese cargo gracias a los votos de Venezuela, Claro, por cierto, ¿no? que llegó a ese cargo legítimamente por votación de todos los países de la OEA, incluyendo de Venezuela, y además
en una institución de la que Venezuela forma parte con respecto a la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana, una carta que Venezuela fue uno de los proponentes. Venezuela promovió que se emitiera esa carta, Venezuela la suscribió, la ratificó, de manera que si el secretario general de la OEA recibe a la oposición y luego, como lo hizo, recibe a Delcy Rodríguez y se escucha los argumentos de la oposición de Delcy Rodríguez y se decide, como parece que va a ser, convocar al Consejo Permanente para decidir sobre la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana, eso no es en modo alguno un acto de injerencia. Sí. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue dictando medidas cautelares en protección de los derechos humanos de los venezolanos o de los presos políticos, eso no son actos de injerencia. Venezuela forma parte de esos órganos y si no le gusta, entonces tendría que retirarse de la OEA. Sí. Eso sí, si se retira de la OEA, las consecuencias a nivel internacional, político y económico serían muy graves para Venezuela y por eso van a ser más graves que acatar la sentencia. Exactamente. ¿no? O las recomendaciones. Entonces, exactamente. Y entonces, por eso es que Venezuela nunca ha planteado un retiro de la OEA y nunca ha planteado un retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, son actos legítimos que puede promover el secretario general de la OEA, son legítimas sus declaraciones, es legítimo el trámite que se está haciendo para la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela está obligado a acatarla y por eso forma parte de la OEA y debe, mientras forme parte de la OEA, acatar las decisiones de la OEA y de la misma manera debe acatar las decisiones que vienen del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana, así como aquellas que vienen de la ONU y de las comisiones de derechos humanos de la ONU. Habíamos quedado pendiente también de la elección o el nombramiento de representantes de otros poderes públicos, sobre todo el poder electoral. Varios de sus miembros, de sus rectores principales, ya están a punto de vencérseles el periodo. ¿Eso podría alargarlo hasta salir de las elecciones regionales o del referendo revocatorio? ¿Valdría la pena que la Asamblea Nacional apurara un poco el paso para hacer de nuevo un barajo en las personas que están allí formando parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, sobre todo a la luz de estas propuestas y de estas protestas y de estos retrasos que está habiendo en la aplicación del referendo revocatorio y la activación? Sí, llama mucho la atención que precisamente a las dos rectoras que se les vence el periodo ahorita, en diciembre, la primera semana de diciembre de este año, que es la rectora Tania Amelio y Socorro Hernández, esas dos rectoras han sido las protagonistas en las últimas semanas de las declaraciones más fuertes en contra de la iniciativa de referendo revocatorio. Llama la atención y también llama la atención los vínculos políticos partidistas que ellas tenían con el PSV, incluso ocuparon importantes cargos públicos como ministras o presidentes de la CanTV, etcétera, es decir, de empresas del Estado. Hay una relación clara entre ellas y el PSV. A ellas se les vence el periodo en diciembre de este año. ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional se demora luego en la designación de esos rectores? Va a ocurrir lo que ya ha ocurrido muchas veces en Venezuela. Sale la Sala Constitucional y dice, omisión legislativa, como la Asamblea no lo designó, yo los designo. Por eso, y debido a que el procedimiento para la designación de rectores es un procedimiento complejo, es un procedimiento que dura varios meses, es un procedimiento que fácil puede estar durando 3, 4 meses. Yo creo que es importante que ya la Asamblea Nacional vaya instalando una comisión especial que vaya estudiando todo lo que es el procedimiento de aplicación de los trámites constitucionales, legales y constitucionales para la designación de estos rectores del CNE, porque si hay algo que le pega mucho a los venezolanos es la reacción y la respuesta del CNE o la no respuesta del CNE con respecto al referendo revocatorio, que también pone en duda posibles respuestas del CNE frente al tema de una iniciativa constituyente si llega a presentarse. Muchísimas gracias, José Vicente Aro. Gracias por haber Gracias dado a ti. todos los minutos, haber compartido con nosotros todos los criterios jurídicos y constitucionales que tienen que ver la compleja situación que vivimos ahora los venezolanos. Y muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Análisis Venezolano. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.